Hola, buenas tardes. En primer lugar voy a presentarme. Mi nombre es Gustavo Prieto. Soy colaborador de los programas Al Filo de lo Real y Voces del Misterio. Igualmente colaboro semanalmente con José Manuel García Bautista en el programa Código Oculto. En mis ratos libres también tengo que decir que soy abogado. Es decir, mi profesión es la de abogado y después pues tengo esta afición que a todos nos lleva por dentro, como es el mundo del misterio. Desde aquí quiero dar las gracias a José Manuel por la oportunidad que me ha dado de poder participar en esta semana del misterio, que es un poco distinta como habíamos pensado que podría ser, como ha venido siendo todo este tipo de eventos años atrás, y que por motivos de la pandemia con el que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, no solo en España, sino a nivel mundial, hay que tomar una serie de precauciones y una serie de medidas, y por supuesto la salud es lo primero, y por ese motivo pues lo hacemos de forma telemática. Cuando José Manuel me trasladó la invitación a formar parte del equipo de ponentes de Semana del Misterio, no tenía muy claro cuál era la charla que iba a dar. Hay varios temas que me llaman mucho la atención, que me gustan mucho, y finalmente, una vez que se lo expuse a José Manuel, decidimos que hablase sobre maldiciones. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de maldición es imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo, aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Todo esto está claro, y seguro que más de alguno hemos soltado una maldición, por ejemplo, cuando yendo a la cocina por la noche le hemos pegado una patada a un mueble con el dedo meñique del pie. Echaríamos sapos por la boca, echaríamos maldiciones, pero ¿qué ocurre cuando entra en juego la segunda parte de la definición? Y además tiene efecto. Es decir, ¿qué ocurre cuando entra en juego esa y muy particularmente deseo que le venga un daño a alguien? A lo largo de la historia tenemos claros ejemplos de maldiciones, y seguro que ustedes ya están pensando en alguna que otra. Por ello, sin más, vamos a entrar en materia. Como hemos dicho, vamos a entrar en materia, y quiero empezar con la que para mí es, sin duda, la maldición más famosa de todas. Además, estoy convencido de que si os pido que penséis en una maldición, la inmensa mayoría de vosotros pensaréis en la maldición del niño faraón, en la maldición de Tutankamón. Nos tenemos que ir al año 1922, cuando la expedición formada por el egiptólogo Howard Carter y por Lord Carnarvon, en 1922, como hemos dicho, descubren unos escalones que bajan a una puerta que se encuentra sellada. Cuando descubren esa puerta, descubren esos sellos, pueden comprobar que el interior de esa tumba no ha sido saqueado. Lo que hay en esa tumba, sea lo que sea, lleva intacto desde hace miles de años. En 1922, el 26 de noviembre, el equipo de Howard Carter hace un agujero en la puerta que da acceso a la entrada de la tumba, lo suficientemente grande como para que entre la mano de Carter con una vela. Cuando consigue meter la vela y mirar a través del espacio que quedaba en el hueco, dice su famosa frase, esa de "veo cosas maravillosas". Indudablemente lo que tuvo que ver Carter fue algo prodigioso, todo lleno de oro que resplandecía con la luz de esa vela. Para que os hagáis una idea de cómo era el tesoro y lo minucioso que fue Carter a la hora de embalarlo, tardaron años en vaciar la tumba. Sin embargo, pues os preguntaréis, ¿dónde está la maldición? Bueno, en uno de esos muros de la tumba
según la prensa de la época, había una transcripción, un escrito, una leyenda que decía: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que estorbe la paz del faraón. Hay que decir, no obstante, que esta frase no está recogida en los diarios de Carter. Cierto o no de que esta maldición estuviese escrita en ese muro, lo que está fuera de toda duda son el gran número de muertes que tras romper el sello del sepulcro, pues empezaron a acaecer. Vamos a hacer un recuento de esas muertes y sin duda no vamos a poder repasar todas ellas, pero vamos a hacer un recuento de las más importantes. Vamos a empezar con esta lista de que fueron víctimas de esta maldición de Tutankamón. La primera víctima no es una persona, la primera víctima es la mascota de Lord Carnarvon. Se trata de un periquito o de un inseparable, un ave pequeña, no sé decir ahora mismo si era un periquito o un inseparable, pero siempre viajaba con este hombre. Cuando ellos abren la tumba, el periquito es atacado y devorado en las propias narices de la expedición por una cobra real. Esto es considerado por muchos como una alegoría, ya que entienden que podría ser la diosa Wadjet, que era la protectora del niño faraón. Esta diosa tenía forma de serpiente, como que fuese la que estaba protegiendo a la tumba del faraón. La siguiente víctima, estamos hablando ya de Lord Carnarvon, que en marzo de 1923, es decir, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon es picado por un mosquito. Algo inicialmente inofensivo, pero tiene la mala suerte de que pocos días después de ser picado, al afeitarse se corta esa picadura. Este hecho provoca que se cree una septicemia, es decir, una infección que se extiende por todo el cuerpo, dando lugar a la muerte de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon murió el 5 de abril y hay que tener un dato curioso, una anécdota más, o califíquenlo ustedes como quieran, pero la picadura del mosquito, que después fue la consecuencia de la muerte de Lord Carnarvon, estaba ubicado en el mismo lugar que el Tutankamón tenía una cicatriz de una herida que se produjo cuando era pequeño. Hay 2 datos más a tener en cuenta en relación a esta muerte, que lo que hacen no es más que engrandecer la leyenda, y que tampoco hay que tener en cuenta que tampoco ha sido corroborado, ni ha sido acreditado. Simplemente son datos que la prensa de la época se hace eco de ello, pero que a fecha de hoy no se ha podido acreditar. Se trata de la muerte de la perra de Susie, la perra de Lord Carnarvon, en Inglaterra, que según cuentan los periódicos, falleció el mismo día, a la misma hora que murió Lord Carnarvon, de forma repentina y entre grandes chillidos de dolor. El segundo de los acontecimientos es que en el Cairo, en el mismo momento en que moría Lord Carnarvon, se produjo un apagón en toda la ciudad de varios minutos, sin que se supiera cuál era el motivo de dicho apagón. Hemos visto que las 2 primeras víctimas han sido la mascota de Lord Carnarvon y el propio Lord Carnarvon, pero como hemos dicho no son las únicas. Tenemos una lista de hasta 11 o 12 personas que de forma directa e inmediata pudieron fallecer a consecuencia de la maldición de Tutankamón. Sin embargo, hay muchas otras que, bueno, pues por el tiempo que tenemos no vamos a poder profundizar sobre ellas. Hablamos de Audrey Herbert, que es el hermano de Lord Carnarvon, que también estuvo presente cuando se abrió la tumba, y murió al llegar a Londres. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de su fallecimiento, aunque sí es cierto que hay algunos que dicen que murió de una peritonitis, pero no lo tienen claro, es decir, no se ha podido acreditar. Hablamos también de Arthur Mead, era el conservador del arte egipcio del Museo Metropolitano de Nueva York. Además fue el que dio el último golpe con la maza para derribar el muro y entrar en la cámara real. Murió en el Cairo, en circunstancias extrañas, no consiguen saber cuál es el origen de la muerte de Arthur Mead. Sir Douglas Reid fue quien radiografió
la tumba y la momia de Tutankamón, enfermó en el Cairo, lo que hizo que se desplazase a su lugar de residencia. Él vivía en Suiza, y a los 2 meses del regreso a Suiza falleció también con síntomas que los médicos no conseguían saber cuál era el origen que le causó finalmente la muerte. George J. Gould, empresario de ferrocarriles, visitó la tumba del faraón niño, y el aire raro existente en la tumba hizo que cogiese una especie de catarro, lo que provocó que muriese al poco de volver a Estados Unidos. Wolf Joel, multimillonario sudafricano que visitó la tumba invitado por los miembros del equipo de Carter, murió de una caída. Richard Bertel, secretario de Carter, murió de forma repentina. Esta muerte acarrea otras tantas, ya que, como he indicado, este hombre murió de forma repentina. Su mujer, al enterarse de la noticia y no poder soportarlo, se suicidó. El padre de Richard, Lord Goodsbury, tenía una pequeña colección de Egipto, en el cual también había unos jarrones provenientes de la tumba de Tutankamón, algo así como lo que tenía, si todos nos acordamos de la película de la momia, esos jarrones que tienen forma, con las formas del perro, con la forma de los dioses egipcios. Tenía una pequeña colección con estos jarrones, y él igualmente pues se suicidó, se lanzó al vacío desde su casa en un 7º piso en Londres. El día de su funeral, el carruaje que lo transportaba al cementerio pues atropelló a un niño causándole la muerte. Como veis, son muchas las muertes que están relacionadas con la maldición de la tumba del niño faraón, de Tutankamón. Sin embargo, pues no solo se centra en la época en que fue descubierto. En 1939, una emisora de radio del Cairo pretendía festejar el Año Nuevo musulmán tocando los instrumentos hallados en la tumba de Tutankamón. Pues bien, la furgoneta que transportaba las trompetas a la radio sufrió un accidente y falleció el conductor. Cuando los instrumentos llegan al estudio, la luz se fue y tuvieron que grabar a oscuras. Estamos hablando de 1939. No queda ahí esta maldición. En 1966, Mohamed Ibrahim, director de antigüedades del Museo del Cairo, debía viajar con algunos de los objetos de la tumba de Tutankamón para exponerse en París. Días antes de partir, él sueña con el faraón y decide rechazar la petición de sacar las piezas del Cairo. Sin embargo, debido a presiones del propio gobierno de Egipto y por las autoridades de Francia, decide acceder a ello. El día de la firma, cuando sale del museo, es atropellado por un coche y muere en el acto. El sucesor de Mohamed Ibrahim, Gamad el-Eddin Merez, declara que él no es supersticioso como su antecesor, y que no tiene miedo a maldiciones que no son más que cuentos para asustar a niños, y que él pues evidentemente tiene la intención de que las piezas de Tutankamón sean conocidas por todo el mundo, y que no va a rechazar ninguna petición para que estas viajen fuera de Egipto. Pues cuando está todo embalado, la misma noche en que se terminan de embalar las piezas que se van a trasladar a París, este hombre murió de forma repentina. Las explicaciones que se dan, pues hay para todos los gustos. Es decir, siempre se puede encontrar una explicación, o casi siempre se puede encontrar una explicación para cualquier hecho. Yo siempre me pongo en la situación de que un elefante se puede mantener sobre una margarita y puede ser físicamente demostrado. Lo cierto y verdad es que se ha dicho desde que las vendas estaban embadurnadas con veneno, a que había unos hongos en la tumba que cuando entra en contacto con el aire hace que lo respiren. Como he dicho, explicaciones hay muchas,
ninguna es lo suficientemente sólida como para explicar todas las muertes que han acaecido a las personas que estuvieron vinculadas con la apertura del sello de la tumba del niño faraón. Y lo cierto y verdad es que la maldición sigue estando en mente de todos nosotros y sigue siendo la maldición más famosa de la historia. Nos vamos de Egipto y vamos a la Francia del siglo XIII. Vamos a hablar de una institución que está cargada también de mucha simbología y está cargado de mucho misterio desde su creación. Nos estamos refiriendo sin duda a la Orden del Temple y a su último gran maestre, Jacques de Molay. La Orden del Temple se creó en torno a 1118-1119 por 9 caballeros franceses que tenían como objetivo inicialmente el salvaguardar la integridad de los peregrinos que iban a Jerusalén. Poco a poco esta orden, con esos 9 caballeros y el séquito de cada uno de esos 9 caballeros, se fue haciendo cada vez más fuerte, cada vez más rica. Se llegó a decir incluso que esta orden era tan rica porque había descubierto el tesoro oculto del rey Salomón. No sabemos si realmente descubrió o no descubrió el tesoro del rey Salomón. Lo que sí sabemos es que tenían una gran habilidad y un gran conocimiento del mundo de la banca y del mundo de los préstamos. Un claro ejemplo de ello fue que el rey Luis IX de Francia, que cayó preso en una de las cruzadas, acudió a ellos para que le hiciese un préstamo y mediar por su rescate. Los templarios acudieron y pagaron una gran cantidad de dinero para que el rey fuese liberado. Su nieto, Felipe IV, no estaba muy de acuerdo con tener que devolver esta cantidad de dinero a la Orden del Temple. Se inventó la excusa perfecta para poder coger y bueno, pues liquidar de un plumazo la deuda que tenía Francia con los templarios y a la par, quedarse con sus bienes. Todo ello con el beneplácito del Papa. El rey dio una orden que lanzó a todos los puntos del Reino de Francia, sellado, para que no fuese abierta hasta el 12 de octubre de 1307. Llegada esa fecha, se abrió el sobre y el contenido era que todos los templarios que estuviesen en el Reino de Francia debían ser arrestados bajo la acusación de herejía, sodomía, poco más que eran adoradores del diablo, y si le llegas a presionar un poco, que habían matado ellos a Cristo. Así hicieron y detuvieron, como hemos dicho, a todos los templarios que se encontraban en Francia, entre ellos el gran maestre, su último gran maestre, Jacques de Molay. Durante 7 años, desde el 12 de octubre de 1307 hasta el 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay junto a otros tantos templarios fueron torturados, fueron vejados, se le hizo, hablando en plata, todo tipo de perrerías que se le podrían pasar por la cabeza para que confesaran, salvasen sus vidas y quedarse, evidentemente, como hemos dicho, con todos los bienes que tenía la Orden del Temple, que eran no muchos, muchísimos, y sobre todo perdonar la deuda que tenía Francia con la Orden. Como no lo consiguieron, fue condenado a morir en la hoguera, y justo antes de morir, justo antes de prender fuego a la pira de madera, Jacques de Molay se dirigió al estrado donde se encontraba el Papa y el rey de Francia, y les dijo estas palabras: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir, Clemente, y tú también, Felipe. Traidores a la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios.
a ti Clemente antes de 40 días, y a ti Felipe dentro de este año. Igualmente, lanzó una maldición contra el linaje de Felipe IV, indicando que dejaría de reinar en Francia. Pues bien, el Papa Clemente V murió entre terribles dolores el 20 de abril de 1314, es decir, un mes después de la ejecución de Jacques de Molay, antes de los 40 días que Jacques de Molay había dicho que moriría. El rey Felipe IV murió tras sufrir un accidente cuando estaba cazando. Una muerte trágica fue también el destino de todos los herederos de Felipe. Pero no solo eso. Entre 1314 y 1328 murieron los 3 hijos varones y los nietos del rey francés. 14 años después de la muerte de Jacques de Molay en la hoguera, no quedaba linaje del rey de Francia. Una vez más, la maldición de Jacques de Molay se hizo realidad y sus palabras pues tuvieron el fin que él había predicho. No vamos a dejar del todo Francia. Actualmente es cierto que la maldición de la que vamos a hablar es sobre un objeto, y este objeto no se encuentra en Francia, pero sí tuvo su parte importante en la Francia revolucionaria, la Francia de la toma de la Bastilla, la Francia del Termidor, la Francia del terror. Se trata de un diamante. Es el diamante quizás el más famoso del mundo. Tanto es así que recibe al año la friolera cifra de 6 millones de visitantes. Se encuentra en el Smithsonian Institute de Washington. Estamos hablando del diamante Hope. Este diamante ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Diamante azul, joya de la esperanza, la joya del mar. Sin embargo, seguro que a todos ustedes les suena porque es el diamante que aparece en la película Titanic. Estamos hablando de un diamante de 45,52 quilates y un peso de 9 gramos. Las impurezas en boro es lo que ha hecho que haya adquirido ese tono azulado. Estamos hablando de un diamante que tiene, por supuesto, un origen mitológico, pero nos vamos a centrar en el origen real. Esta joya fue hallada en el río Krishna por un minero que lo depositó en la frente de la estatua de la diosa Sita, la esposa del dios Rama. Y allí estuvo durante mucho tiempo hasta que un sacerdote lo vio, se encaprichó y lo robó. Fue precisamente este robo sacrílego el que dio origen a la leyenda y a la maldición que la acompaña desde entonces. Este sacerdote fue la primera de las víctimas. El sacerdote fue descubierto por los devotos de la diosa hindú y lo torturaron hasta la muerte. Entre 1640 y 1667, Jean-Baptiste de Trevenier adquiere la joya y la lleva a Francia. Se la lleva directamente al rey Sol. El rey Sol queda maravillado por esta joya y lo que paga una importante fortuna por la misma, incluso le da un título nobiliario a Trevenier. Pues bien, este Trevenier es la primera víctima documentada de la joya. Después de recibir una gran fortuna y entregar la joya al rey, pues se convierte en un inquilino de la Bastilla por su condición de protestante. Se arruinó por deudas de juego de su hijo, tuvo que vender todas sus propiedades, intentó coger y tener una nueva fortuna, un nuevo viaje para comerciar y encontrar una joya como la que le trajo al Rey Sol, pero lo cierto y verdad es que finalmente fue en este último viaje, fue devorado por una jauría de perros. Como hemos visto, el diamante empieza a hacer de las suyas, no solo con la persona, con Tavernier, que fue quien llevó el diamante a Francia, sino que posteriormente el diamante pasó a manos del heredero del Rey Sol, que lo que hizo fue ponerlo en un toisón de oro,
y no estamos hablando que de otra persona que fue Luis XVI y María Antonieta. Ambos sabemos ambos terminaron en la guillotina, todos sabemos cómo fue la Revolución Francesa. No solo fue con ellos, sino que la princesa María Teresa de Lambel usó varias veces el diamante, y con la mala suerte pues que de la maldición también se cebó con ella. María Antonieta se la había prestado en varias ocasiones, y esta mujer pues terminó siendo rodeada por una turba que lo que hizo fue maltratarla, la torturó, la vejó, la destriparon, le cortaron la cabeza, la decapitaron y pusieron su cabeza en una pica, una cabeza que estaba destrozada porque se liaron a martillazos con ella. Es decir, esta mujer pues la verdad es que se ensañaron con ella. Después de esto el diamante pasó a Inglaterra. El rey Jorge IV se dice que fue el que lo compró. No hay ningún registro escrito sobre ello, salvo un cuadro en el que aparece con el diamante. Se pierde la pista hasta el año 1824, en el que aparece en manos del banquero londinense Thomas Hope. De ahí adquiere su actual nombre, el diamante Hope, y el diamante vuelve a hacer de las suyas, dado que esta familia terminó totalmente arruinada. A principios del siglo XX, en 1910, el diamante lo adquiere Pierre Cartier para venderlo a Evelyn McLean. Ya la prensa de la época hablaba de que el diamante Hope traía la desgracia a todos aquellos que lo comprasen o que lo poseyesen. Evelyn McLean decía que el diamante, ella no creía en la maldición del diamante. De hecho, ella decía que si la piedra trae mala suerte a los demás, a mí me traerá fortuna. No la tendría todas consigo cuando en el contrato puso una cláusula en la cual si había algún tipo de mala fortuna hacia su familia, le tendrían que reembolsar el dinero o bien entregarle diamantes por el mismo valor que el que él ya compró, que está valorado en 4 millones de euros. Lo cierto y verdad es que esta familia pues entró en una serie de disputas internas, de guerras, y ella se intentó pues coger y salvaguardar de que el diamante no saliese de la familia, de tal forma que en su testamento indicó que el diamante no se podía vender. Sin embargo, los herederos consiguieron venderlo, dado que ella falleció, su hija de 25 años se suicidó, su hijo de 9 años murió atropellado mientras jugaba en la puerta de su casa. Es decir, la maldición del diamante continuaba haciendo de las suyas. Finalmente, como hemos dicho, consiguieron vender el diamante para salvar el poco patrimonio que le quedaba ya a la familia. En 1949 Harry Whitson compra el diamante, lo exhibió en varias exposiciones, y en 1958 dona el diamante al Smithsonian Institute. Cuando la gente se entera de que han donado el diamante Hope, entra un poco como en crisis, diciendo pues que estamos en la crisis, en la Guerra Fría, estamos en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y era un motivo como decir, oye, esto trae mala suerte y Rusia va a bombardear a Estados Unidos con los misiles nucleares. Lo cierto es que el diamante llegó de la forma más curiosa al Smithsonian Institute, porque este hombre lo que hizo fue depositarlo en un sobre franqueado con sello en $152, y así llegó al museo. La última víctima del diamante Hope fue James Todd, fue el cartero que llevaba el diamante a su destino final, y sufrió un primer accidente de circulación en el que un camión pues le aplastó una pierna. Más tarde sufrió un nuevo accidente, teniendo como resultado una lesión craneal, y finalmente su casa salió ardiendo. Como vemos, el diamante es muy bonito, pero para tenerlo donde está, en un expositor, porque yo particularmente no querría tenerlo, teniendo en cuenta pues toda la lista de personas que han sufrido esta maldición. Hay muchas otras maldiciones,
a lo largo de la historia. Podemos hablar incluso del vehículo del pequeño bastardo de James Dean. Podemos hablar de Cadario, ese palacio que se encuentra en Venecia, y que todos aquellos que lo han poseído han sufrido una muerte violenta y se han terminado arruinando, porque se dice que estaba construido sobre un cementerio de templario. Sin embargo, esto es un pequeño resumen de varias maldiciones, quizás las más famosas que podamos tener hoy en día. Y hasta aquí simplemente pues quiero agradecer una vez más la oportunidad que me ha dado José Manuel de estar con vosotros, de exponeros este tema. Espero que os haya resultado cuando menos interesante y que aquellos detalles que os haya podido sorprender, pues que lo tengáis como una anécdota. Y si he cometido algún fallo, pues que no me lo tengáis muy en cuenta, que es la primera vez que participo en este tipo de tertulias y en este tipo de exposiciones. Y nada, simplemente pues daros las gracias a todos por asistir, aunque sea virtualmente.